Amigos, muy buenas noches. Esto es Conversando con el Perú, siempre a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, en coproducción con la Coordinadora Republicana. Muchas gracias por la sintonía permanente, gracias por estar ahí. Esta semana han habido algunos acontecimientos en los cuales hemos podido discernir las intencionalidades del presidente Pedro Castillo. En primer lugar, han habido dos entrevistas que prácticamente han sido publireportajes, una por César Hildebrand y otra por Nicolás Lucar, en las cuales no desnudaron nada. Ha tenido que venir un periodista extranjero mexicano, Fernando del Rincón, para masacrar al presidente García en algunos lineamientos políticos que ya ustedes... Presidente Castillo, que en algunos lineamientos que seguramente ustedes ya han podido discernir y apreciar la poca inteligencia y la falta de recursos argumentales del señor Castillo. Por otro lado, el atentado a esta casa radial PBO Radio de parte del gobierno en una, absurda posición, poco jurídica, poco instrumental, nada constitucional, las cuales lo único que ha generado pues en realidad ha sido un ataque a mansalva, pero vamos eso ciertamente a conversarlo posteriormente conjuntamente con Ángel Delgado. Y la buena noticia, Ángel, es que el día de ayer la selección peruana de fútbol en un gran partido ha obtenido un gran triunfo que nos pone de cara prácticamente al Mundial. Buenas noches, sí, ¿cómo estás, Ángel? Muy buenas noches, amigos. Estamos aquí pues sobreviviendo a los embates del gobierno, sí, haciendo un ejercicio práctico de lo que es la libertad de expresión. Y miren ustedes, amigos, cuando uno está en la línea correcta, sí, hasta los astros se alinean. Y un partido muy difícil, el realizado el día de ayer en Barranquilla, sí, en un clima atroz, por el calor, por los estragos, etcétera. La selección peruana, a nombre de todos, de todo el país, saca adelante un triunfo sumamente complicado. Es ese espíritu que lo conversaban en la mañana del día de hoy con Chema Salcedo, sí, el espíritu de Barranquilla, es lo que vamos a necesitar nosotros para poder derrotar a los enemigos del país en este partido que tenemos en la arena política gubernamental. Sobre el tema de lo que ha sucedido con esta radio, sí, vamos a conversar ya con detalle con el abogado y especialista en la materia, Wilmer Medina, para analizar lo que ha sido un legicidio, lo que ha sido un atentado contra el Estado de Derecho. No solo pretender cerrar un medio de comunicación, sino la forma vulgar, tan burda, ¿no? Estúpida, ajena a las normas procesales, sí, cómo se ha procedido. Así es. Pero presenta a nuestro invitado para conversar sobre este balance sufrido de los 6 primeros meses, sí, y los últimos acontecimientos donde el señor Castillo ha sido el protagonista, lamentablemente. A pesar de este atentado contra la libertad de expresión, PBO sigue fuerte y seguimos adelante, Ángel. Aquí estamos con Iván Arenas, él es analista político, con el cual vamos a conversar sobre este y varios temas. Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. Primero, solidarizarme con la familia de PBO por esta actitud burda de parte del Estado. Se le nota clarísima la mano del Estado en esta actitud absolutamente vulgar de querer cerrar PBO. Pero yo creo que ha originado otra cosa, ha convertido a PBO en una de las radios, yo creo que ya radios, medios de comunicación, no solamente el líder, sino además el principal medio de comunicación opositor a este gobierno, sobre todo al proyecto que tiene este gobierno, ¿no? Y eso de alguna otra manera, no sé si será bueno o malo, pero creo yo que esta actitud vulgar del gobierno, que además no ha salido a decir absolutamente nada sobre esto, Es un acto clandestino, hasta la fecha es un acto clandestino, porque le preguntaba a Philip hace unas horas, no hay notificación al respecto. O sea, hemos expectado un acto clandestino donde gente va con los chalecos del ministerio, alguien dice que es el Ministerio Público, ¿será, no será? Sí. Y la verdad es que no tenemos nada oficial al respecto. Y toda mi solidaridad. Ese es el Perú en el siglo XXI, señores. Claro. Iván, hemos podido esta semana apreciar algunas entrevistas respecto al presidente Castillo. Seguramente tú las has visto. Fernando del Rincón, el periodista mexicano, masacró prácticamente a Castillo con preguntas evidentemente incisivas, pero que demuestran una falencia de parte de Castillo de lo que significa en la conducción política del Estado, lo que es gestión pública,
pública, separación de poderes y todo lo que significa cosa pública. ¿Cuál es tu primera opinión respecto? Malísimo las tres entrevistas, porque se supone que las 3 entrevistas iban por lo menos las 2 primeras le iban a poner a Castillo en una situación absolutamente cómoda para la entrevista con CNN, donde quería dar, digamos, el proyecto de gobierno quería dar un matiz internacional, ¿no? Quería hablar de la región, de lo que significa su gobierno, y le ha ido muy mal porque no sabe comunicar, mal porque no tiene un proyecto, mal porque quien asesora le ha llevado prácticamente a un matadero. ¿Tiene asesores para esto? Yo creo que debe tener solo que son tan malos como Castillo. O probablemente son tan malos como Castillo, o ven que la presidencia es una cosa tan pequeña como una municipalidad o como un gobierno regional, digamos, en la que tú el tema de la comunicación política no la trabajas bien. Y yo creo que le ha ido muy mal, a pesar de las 2 entrevistas que de alguna otra manera no le hicieron mella, pero tampoco... Son complacientes. Fueron en efecto fueron muy complacientes. ¿No? Sí. La de Lucas fue demasiado complaciente. Claro, esa era media training. Esa ya media training. Y la de Hildebrand, entendiendo además que es un periodista bastante incisivo, ¿no? Pero esta última entrevista ha sido malísima, y yo creo que malísima porque no sabe comunicar, porque propiamente el presidente no tiene armas para poder comunicar, pero además malísimo porque no sabe comunicar el proyecto de país que tiene. Y el proyecto de país que tiene hasta ahorita es que es absolutamente... Una noción, Ángel, de temas de derecho constitucional. No han leído la Constitución, por ejemplo, esta barbaridad que propone de darle mar a Bolivia mediante un proceso de referéndum, pues es una barbaridad jurídica. Yo creo que al margen de eso, o sea, yo creo que eso le ha salido del momento, eso le ha salido absolutamente inconsciente, porque eso lo dijo en campaña, pero eso pensó que él estaba en una situación similar, como juega siempre a ser el anti-establishment, juega siempre a ser a la antipolítica, juega siempre a ser a la antipolítica lo que existe en este momento. Entonces él ha pensado que está en ese escenario, y yo creo que le ha traicionado el inconsciente y ha dicho lo que ha dicho, pero no sabe que está cometiendo una acción absolutamente burda. Pero mira, el resultado de eso es que el sur se resiente con eso, frente a esa situación. Hilo, Moquegua, Tacna, se resiente mucho. El sur, que además lo acompañó, digamos... que le ha dado su más fuerte respaldo. Exactamente, ¿no? Se resiente con eso, es decir, tú lo que das a tus votantes, es un cachetadón, ¿no? Político, y por el contrario, no solamente no comunicas mal, sino además de que comunicas mal, lo que le dices a la gente, al votante, lo que le das es una contradicción absolutamente interna, porque ya no eres el patriota, ya no eres la izquierda que eleva la patria como bandera, sino al contrario, ¿no? Claro, mira, las izquierdas siempre han definido la soberanía y han acusado a las derechas y a los contrarios de ser vendepatrias, entreguistas. Ese era el gran insulto, el epíteto mortal contra los adversarios. Pero en este caso, el señor Castillo se coloca en esa posición, porque sin mayor explicación y desconociendo incluso la historia, pretende que el Perú resuelva el tema boliviano cuando se está olvidando, no sé si eso lo ha aprendido, no sé qué dirá en el colegio a los niños que enseña, que el responsable que Bolivia no tenga mar fue Chile. Así es. Chile fue el país agresor en la Guerra del Pacífico, y le quitó pues lo que es el departamento de Antofagasta, y perdió la salida del mar. Entonces, si mañana hay alguna demanda de los bolivianos, tiene que ser por Chile, no por el Perú. Que el Perú, además, por apoyar a Bolivia, apoyo no correspondido, nos metimos en una guerra que ellos salieron y perdimos 2 provincias importantes, Arica y Tarapacá. Ahora hay un tema que es importante también, digamos. Al final del día tú te das cuenta qué ha sucedido con Castillo. ¿Qué pasa con Castillo? Castillo es el resultado, creo yo, de un antifujimorismo cerril de la izquierda y de buena parte del progresismo peruano. O sea, cualquiera menos Keiko Fujimori, ¿no? O sea, puede cualquiera, y cuando te digo cualquiera... No, y es verdad, y ha sido cualquiera. Cuando te digo cualquiera... Nunca la palabra cualquiera está mejor dicha. Exactamente, cuando te digo cualquiera es Pedro Castillo. O sea, postulaba el heladero de la esquina y ganaba la elección. La intolerancia es absoluta en este país, la intolerancia... Mira, los intelectuales, los académicos de la izquierda, los historiadores... La inteligencia, ¿ya? El aparatchik, como decían los rusos, o sea, dicen siempre hay que llamar a la tolerancia, pero ellos han generado tanta intolerancia que es responsabilidad de ellos que tengamos un presidente como Castillo, un presidente que no sabe comunicar, que no sabe decir, que no sabe absolutamente nada. Que no tiene proyecto de país. Que no tiene, exactamente. Noción de nada. O sea, es un presidente
que se sigue, digamos, empantanando él sobre un tema simbólico, presidente, campesino, sobre el sombrero, pero más allá de eso ya no. O sea, la gente, mira, más allá de eso la gente dice, muy bien, yo te escucho a ti, está bien que eres campesino, está bien que eres, digamos, eres un profesor rural, pero resuélveme el problema del agua potable, resuélveme el problema de las pistas y veredas, resuélveme el problema de la educación y la salud de mis hijos. No, o sea, la gente, ciudadana. La seguridad ciudadana. La gente al final del día te puede aplaudir, pero va a su casa y dice, no ha cambiado en absoluto. Lenin se dio cuenta de eso. Mira, la gente de izquierda, Lenin se dio cuenta que la revolución y la doctrina no bastaban, por eso creó ese sistema de electrificación, porque decía que el campesino ruso tiene que tener no solamente la doctrina, sino tiene que tener además algo esencial. Que es resolver las necesidades básicas de la gente. En Piura, en Tumbes tienen 3 a 4 horas agua potable, en Piura tienen a 3 horas. El centro de la ciudad, es absurdo que eso suceda, pero además la gente dice, muy bien, tú eres campesino, tú eres del campo, tú eres un maestro rural, pero maestro, mira, no me está solucionando absolutamente nada. Abajo está surgiendo una oposición social a este gobierno que desafortunadamente no hay una figura opositora que sabe de alguna otra manera canalizarlo políticamente, ¿no? Claro. Y este país lo que está sucediendo es que va a tener otra erupción social producto de la izquierda y producto del progresismo y producto de muchos intelectuales que llevaron, gracias a esta intolerancia cerril, que llevaron a esta persona como presidente. Muy bien, yo quería, a propósito de lo que has dicho, reparar ante todos ustedes, amigos que nos están escuchando, que no estamos haciendo una crítica a Castillo por su orientación ideológica y política, que podríamos hacerlo. Tenemos nuestras profundas discrepancias, pero vamos a poner eso entre paréntesis y analizar el personaje. Y tú has citado a Lenin, justamente. Lenin podemos tener el juicio más negativo. Sin embargo, él, cuando define el socialismo luego de tomar el poder, acuña esta frase que yo creo que revela, digamos, que es un individuo que está con los pies en la tierra. El socialismo es la suma de la electrificación del país con el poder soviético. Así es. ¿Te das cuenta? Claro. El poder soviético era la revolución, pero la modernización encarnada en la frase de electrificar Rusia era, digamos, la otra parte imprescindible de un proyecto socialista, es que tú tienes mínimamente inteligente. Es que tú tienes que darle a la gente cosas reales, porque si le estás dando todo el día simbología, le estás dando todo el día prédica, le estás dando todo el día que eres un maestro rural, eso no alcanza para gobernar. Ya no alcanza, o sea, el capital simbólico que tiene es lo único que tiene hasta ahora y que de alguna otra manera le sigue sosteniendo, pero la gente se da cuenta y dice, oye, este tipo no me soluciona absolutamente nada, este tipo me va a entregar más, este tipo no me pone el agua potable, este tipo no me resuelve el tema de seguridad ciudadana. Entonces, este tipo, algo está sucediendo. Lo que pasa es que esa oposición social, que es oposición muy popular además, no es convertida todavía políticamente, ¿no? Y pero eso está en efervescencia, está en barbecho. Completamente, y eso puede irse tanto por la izquierda como por la derecha, como tú por cualquier lado. O sea, promesa falsa, demagogia barata, palabras sin ningún sustento de Castillo en 6 meses de gobierno. Me hace acordar lo que decía Odría, ¿no? Hechos y no palabras. Así es, así es. Aquí los hechos están en contra, porque Odría podría oponer los hechos al discurso. Ya, no habla, ok, el señor es mudo, pero tengo una obra que me defiende. El porfirismo, ¿qué se dio cuenta el porfirismo de eso? El porfirismo se dio cuenta en México, dijo, mira, Estás hablando de Porfirio Díaz. Poca política. De Porfirio Díaz, explícale a los amigos. Exactamente, poca política, hay que hacer mucha administración. Dijo, se acabó este tema, hay que resolver el problema porque yo tengo que legitimarme. O sea, Odría tenía que legitimarse, por eso decía, pocas palabras y más acción, porque estos gobiernos necesitan legitimarse, porque no pueden vivir solamente todo el día de la propaganda y la antipropaganda. Necesitan legitimarse ¿con qué? Con que la gente sienta que es un gobierno que le está cumpliendo. Y eso es lo que no está sucediendo. Con este gobierno no sabe comunicar, no tiene ni idea de país. La izquierda, Cerrón piensa instaurar, sigue pensando hacer su asamblea constituyente en un partido, en un Perú de 80% informales. Que vaya, por ejemplo, Independencia, que vaya Comas, para que vean en las tardes cómo ha inundado. O sea, Lima, de 1985, 86, ya no está en el centro, la informalidad ya no está en el centro, ha sido los conos, ha sido a las limas, ahí está. El Lima ha vuelto a ser el Lima de los 80, pero ya no en el centro, sino en los alrededores. Entonces,
esa masa informal necesita cuanto antes, está necesitando cuanto antes una opción política y eso no lo hay, la oposición todavía no lo construye, pero lo que te digo es que en 6 meses de gobierno, el proyecto que tenía la izquierda, que era un proyecto, ¿te acuerdas de tú? Que era un proyecto de constitución, un proyecto de socialismo, un proyecto de comunismo, se ha venido abajo. Sí. ¿Sabes cuándo se vino abajo? Cuando el presidente reconoció públicamente que una cosa era con sombrero y otra cosa era con cajón. ¿Te acuerdas cuando el presidente dijo, yo en la oposición uno puede pensar cosas, pero cuando está acá, ¿cómo un presidente en 6 meses puede decir eso? Puede decir eso. Cuando dijo eso, tú dijiste, el proyecto político de Castillo se acabó. Claro. Entonces, lo que hay ahorita en estos momentos es que las izquierdas, lo que están haciendo con sus operadores, tomándolo, están repartiéndose para que evidentemente tener algún sustento. Y otra cosa que es fundamental, ¿qué partido de gobierno a los 6 meses se desgasta como se ha desgastado Perú? ¿Tú crees que hay candidatos regionales, distritales y locales en estas elecciones por Perú Libre van a ver? No las hay, no las hay. Donde tenían que ser bastión, no las van a ver, prefieren ir por otro partido, porque nadie quiere asociarse, ningún candidato local va a querer asociarse a una marca desgastada. A la ineptitud. A la ineptitud. Y un desgaste brutal en 6 meses. Exactamente, un desgaste brutal, ¿no? Brutal. O sea, mira tú vas, solamente para terminar, tú vas al corredor minero del sur, tú vas a Chumbivir, casi vas a esa zona que tengo bastante información sobre la zona, pero tú vas a la zona, ¿tú crees que los radicales, los anteriores radicales, quieren juntarse con Perú Libre? No, han preferido otro partido, no quieren saber nada con Perú Libre, no quieren saber nada con el proyecto, con la imagen, sola imagen del presidente Castillo, porque el presidente Castillo no resuelve nada abajo, no, pues. Nada. Entonces, esa legitimidad que no tiene el presidente se va a perder aún más en estos próximos meses. El tema es qué hacemos con el país. Claro. Y ahí la oposición tiene que ponerse a juntar y decir, muy bien, sentémonos a conversar, tengamos un pacto de mínimos y hay que hacer con este país, no sé, Dina Boluarte o no sé qué integrante suceder, pero tenemos que hacer algo con este país porque este presidente no puede seguir por un tema de legitimidad social, ya perdió legitimidad social. No, claro. Sí, sin duda alguna. Mira, estamos en una situación tan grave y tú has hecho una alusión, mira, a la inteligencia peruana, a nuestros intelectuales, a las élites académicas, profesionales, industriales incluso, que por sus pasiones marcadas por un antifujismo cerril, ¿no? Pueden hacer que la patria peruana naufrague. Creo que esa responsabilidad histórica de las élites, particularmente de la casta caviar, a la cual hay que señalarla con el dedo, son los que han creado las condiciones para que Castillo llegue al poder. Y finalmente, con su voto, han intentado sostener a quien no era sostenible bajo ningún concepto. Yo te digo un nombre así, por ejemplo, ¿no? La señora historiadora muy reputada Carmen McEwen. La señora Carmen McEwen da una entrevista a la República y tú crees que dice que es un delincuente, que como en efecto casi estamos seguros de que el señor, o sea, ¿quién se reúne con un proveedor en una casa? O sea, es ilógico. ¿Y tú crees que la señora dice eso? O sea, una reputada historiadora, ¿no? Que es parte de esta, digamos, esta doctrina de republicanismo, que tiene influencia en intelectuales, en académicos, en historiadores, en periodistas, en analistas políticos. ¿Tú crees que a ella le perdonan? Como a Evo en su día le perdonaron, la izquierda le está perdonando a Castillo la condición, no solamente por su condición de campesino, está perdonando lo que es, en efecto, lo que podría ser, ahora que la justicia lo sepa. Entonces, la inteligencia peruana, la academia peruana, exactamente, los historiadores caviares y de izquierda, son los responsables de lo que se está sucediendo en este país. Te revela, y esto es un tema que me gustaría conversarlo contigo, Iván, en otra oportunidad con más detalle, pero revela el desarraigo de nuestra inteligencia, de nuestros intelectuales, de nuestras élites en última instancia. La incomprensión del país es tanto, su pensamiento lo han elaborado en función a las tendencias globales, mirando a otras partes, y no comprenden el país. Entonces, el país es un campo de experimentación de un conjunto de ideas que puedan traer de otros lugares, y por eso es que siembran resultados como el de Castillo. Apostaron también por Vizcarra, por el lagarto Vizcarra. Esas son sus expresiones políticas, porque su inteligencia, su capacidad, que sin duda la tienen, no la pueden transmitir en beneficio del país, y eso es una cosa realmente lamentable. Pero hay un tema que también, solamente para cerrar el tema, o sea, la izquierda ha traído una especie de principios de modernidad, la tolerancia entre ellas, ¿no? O sea, ¿qué va a suceder con el antifujimorismo? O sea, porque tú te das cuenta que Pedro Castillo, al final del día, Pedro Castillo es el resultado del antifujimorismo. Claro, hay que decirlo con todas sus letras. Es el resultado del antifujimorismo. Cualquiera menos
Keiko Fujimori, ¿no? Sí, pues, y estamos en el cualquiera. O sea, exactamente, pero ¿quién se va a ser responsable de la situación en la que ha llegado este país eligiendo a cualquiera menos a otra candidata que yo no quiero que sea? Esa concepción de la tolerancia de la política que la izquierda siempre la elevaba y que siempre era su pontífice, la ha perdido. La ha perdido completamente. La izquierda, con sus intelectuales, con sus académicos, con su inteligencia izquierda, tiene que darse cuenta de que tiene que desaparecer esta especie de fujimorismo, antifujimorismo, si quiere emerger un país de tolerancia. Claro. No podemos seguir en esa situación porque yo te apuesto, se va el señor Castillo, puede llegar, ahora sí, cualquiera, o sea, cualquiera después de Castillo puede llegar, ya no sé a quién, pero puedo no sé, el personaje que se te ocurra. Es difícil ya pensar algo más, exactamente, algo peor que Castillo. El personaje que se te ocurra. Sí. Y va a terminar siendo presidente si va con la señora Keiko Fujimori. Porque va a suceder lo mismo. Con estas condiciones políticas. Exactamente. Entonces esto no puede pasar. Es muy fácil armar una contradicción artificial para que salga otro Castillo al frente del país. Hasta Menem en la política argentina existía esta radicalidad entre polos extremos. Lo que se le recuerda cuando tú conversas con gente que hace politología en Argentina, lo que se recuerda a Menem no solamente es que puso Argentina de una u otra manera a la órbita nuevamente internacional, el crecimiento económico, los ajustes económicos, pero además Menem desapareció los dos polos cerriles que había en la política. Necesitamos que la política, o sea, estos dos polos cerriles, estas identidades cerriles ortodoxas que se están acabando mutuamente, que es el antifujimorismo, básicamente el antifujimorismo, porque el fujimorismo puede inclusive ser más tolerante, pero tenemos que desaparecerlo, sobre todo el antifujimorismo. Sí. Y eso tiene que ser un ejercicio intelectual, académico, y eso es lo que no existe en este país. Sí, sí. Y no existe justamente por estas además, es un antifujimorismo artificial creado, porque no es el antifujimorismo legítimo de los años 90, donde un dictador implantó un conjunto de medidas, se surró en la Constitución, aplicó una política liberal a lo bestia, y bueno, está bien, eso es entendible, lógico. Ellos han proyectado esa imagen a una Keiko Fujimori que es un fujimorismo descafeinado para generar un monstruo que no lo es, para proyectar justamente las alternativas del cualquiera. Ahorita el cualquierismo se basa justamente en ese monstruo creado. Ahorita el fujimorismo debería hacerse una gran pregunta. El fujimorismo, ¿qué somos nosotros frente a lo que sucede con Pedro Castillo? Porque la reivindicación de Keiko Fujimori es básicamente el mal gobierno de Pedro Castillo. Y no lo está haciendo políticamente. Claro. Ella podría reivindicar en estos momentos que si ella hubiese ganado, y estoy seguro de eso, hubiese sido mejor que pero no hay duda, ahí sí cualquiera menos que Castillo. Entonces lo que te digo es que el fujimorismo debe empezar, cualquiera. El fujimorismo debe empezar a hacer una introspección. Exactamente. ¿No? Frente a la gente, mira lo que... ¿No? Y eso es lo que no existe. O sea, políticamente alguien debería hacer eso y eso no existe. Porque si no, vamos a seguir en esta situación de... Iván, mucha gente dice que después de esta elección, Keiko Fujimori nunca más va a volver a ganar una elección. ¿Tú crees que esa premisa sea correcta? No. Después de lo que estamos viendo con Pedro Castillo. No, el problema de Keiko Fujimori es que ella no vuelve a conectar con el mundo popular. ¿Me entiendes? Si ella se dedicara a conectar con el mundo popular, olvídate. Es que, ¿sabes qué cosa? Ese es el problema. Me permito decir, no es ella, sino es lo que han construido de ella. Es tan grande la mitología que le han incrustado y la incapacidad suya para zafarse de eso, que esa imagen que proyecta es repelente para un sector importante del país. Al margen de lo que sea. Yo no digo que eso sea. Al margen de los graves errores. Los graves errores que ella ha cometido siempre en campaña. Exactamente, pero lo que ella debería hacer es ser lo que siempre fue el fujimorismo. El fujimorismo fue una asociación entre mundo popular y un caudillo, ¿no? Eso fue, o sea, era la versión más criolla del capitalismo popular. Exactamente. No has visto otro, digamos, momento cenit entre el mundo popular y el liberalismo y el capitalismo. No lo has visto. No ha habido eso. Sí. Lo que debe existir en estos momentos es eso. Porque el mundo popular es absolutamente capitalista. Entonces, si tú no representas los intereses y demandas de ese mundo popular, que es tradicionalista, que es capitalista, que es emergente, que es individualista, que cree en su propio esfuerzo. Si tú no recoges eso, ya, y tú dejas que las izquierdas recojan eso, acuérdate que decía Pedro Castillo, no a la legalización de la marihuana, no al aborto, eso decía Castillo, en el mundo popular abajo. Entonces, si tú no tomas esas banderas, no las conviertes tuyas, va a ser muy difícil.
es que el fujimorismo no está olvidando la sociología del país. Ese es el gran... y la sociología del país no solamente es capitalista, sino es pro reformas. El fujimorismo se ha olvidado de ser... El fujimorismo siempre fue un partido reformista. Hizo las primeras grandes reformas de la economía peruana fueron probablemente dos. Velasco, que echó el país eran reformas estatistas. Y la otra gran reforma es la reforma del Fujimori. Y el fujimorismo se ha olvidado de su esencia reformista y se ha olvidado de su esencia popular. Eso es lo que está sucediendo. No puede reformar ni su propio partido ahora. No, está entrampado. O sea, el peso de la historia y la imagen construida por esta inteligencia, por estas élites políticas, es tan fuerte, y ellos la capacidad para zafarse tan débil, que ese mito construido pesa y quizás seguirá pesando en los próximos años. El mito es tan, pero tan poderoso, que en una sola imagen, porque yo he visto en una sola imagen en las redes, ¿no? Por culpa de ella que nos ha gobernado 200 años, dice. O sea, Keiko Fujimori es la gobernante de 200 años del capitalismo, los peruanos están como están, pues, y te pones a pensar o sea, esa es la representación de la imagen de que la inteligencia ha logrado que los sectores populares... No, y no faltará algún miserable de esos intelectuales de pacotilla que tenemos y que se ufanan, que dirán que Castillo es culpa de Keiko Fujimori. También. Que es la oposición cerril en el Congreso. Capaz. Esa locura es la que está trabajando. Ahora, ¿qué hacemos frente a Castillo en los próximos días, en las próximas semanas? Sí. Es una situación absolutamente que la oposición ya debe empezar a construir una propia agenda. Así es. O sea, una propia agenda. Una propia agenda de la oposición. De oposición democrática desde el Congreso. Completamente, ¿no? Pero no solamente y en las calles también. No solamente eso. Lo que debería hacer la oposición es llamar a las organizaciones sociales de base, a los gremios, a la señora de vaso de leche, a ver si ha resuelto el problema de vaso de leche, no sé, deberían... Yo creo que más que oposición, la oposición está en un escenario democrático natural. Hay que tener una estrategia de salvación nacional. Sí, claro. Estamos en una situación extrema donde hay que salvar la patria de la catástrofe que tenemos. Si estuviéramos en una guerra, la política es de salvación nacional. Así es. Y cuando estamos en una situación de desmoronamiento, la salvación nacional es lo que tiene que ser enalborado por las fuerzas democráticas. Porque si en 6 meses este señor Castillo ha demostrado lo que estamos viendo ahora, 6 meses más. ¿Cómo será los próximos 4 años y medio? Así es. Para muestra basta un botón. Salvación nacional. Se está deslegitimado completamente. No, es verdad. Muchas gracias, Iván, por haber estado con nosotros. Hoy nos hemos quedado cortos, ¿verdad? Vamos a volver a conversar. Hay varios temas importantes. Nuevamente me solidarizo con la familia de PBO por esta dura acción de gobierno, de verdad. Gracias. Nadie ha salido a decir, ningún personaje del gobierno ha salido a explicar que ni siquiera tienen la vergüenza para hacerlo. Así es. Sí. Y sobre todo un tema medular como este, ¿no? La salvación de los medios de comunicación. Muchas gracias, Iván, por haber estado con nosotros. Muy agradecido, Iván. Amigos, regresamos. Esto es Conversando con el Perú, siempre a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Regresamos. Persecución de Antero y Merino. Habla Juan Villarán. El presidente Merino de Lama, al igual que su gabinete y por supuesto incluyendo al premier, el señor Antero Flores Arauz, fueron un gobierno constitucional y no de facto, de la misma manera en que lo fue Vizcarra al reemplazar al presidente Kuczynski o Sagasti al reemplazar al presidente Merino de Lama. Muchos están diciendo que fue de facto. No fue de facto, fue constitucional, aprobado por el Congreso y resuelto por el Congreso. Respecto a las manifestaciones que ocurrieron en días previos a su vacancia o que ocasionaron su vacancia, es bueno señalar que la fiscal de la Nación ha acusado al presidente Merino de Lama, al señor Antero Flores Arauz y al general director de la Policía Nacional. Esto para mí constituye un prevaricato, es un abuso de autoridad por lo siguiente. La Policía Nacional obedece a su ley orgánica, a su reglamento, a sus normas y a sus protocolos, y normalmente la Policía Nacional en una manifestación está en inferioridad numérica respecto a los manifestantes y debe de defender el orden público, la propiedad y a las personas. Cuando son atacados, como lo fueron porque hay videos de ello, la Policía Nacional utiliza su equipamiento que le da la nación, y esto incluye armas de fuego. Las armas de fuego no fueron utilizadas, pero sí fueron utilizados gases lacrimógenos. Y en algunas ocasiones, de haber sido el caso,
si son atacados con armas de igual proporción, como son estas bombardas deflagrantes, porque también producen daños letales, ¿no? Tienen que utilizar escopetas de retrocarga con perdigones, pero las escopetas de retrocarga con perdigones no disparan canicas, como se atribuye la muerte de los señores Inti y Bryan. Más bien, ello puede haber sido producto del estallido de una bombarda cercana a ellos, que sí les pudo haber ocasionado la muerte. En todo caso, estas manifestaciones que comenzaron con buen pie por jóvenes altruistas que querían de alguna manera defender su opinión, fueron infiltradas por elementos que utilizaron todo tipo de elementos letales, armas punzocortantes, carretillas incendiadas, bombardas deflagrantes, etc. Entonces es muy importante saber que lo que está ocurriendo con el Ministerio Público es un abuso de autoridad y en algún momento la fiscal de la Nación, la señora Zoraida Ábalos, deberá de responder en algún momento, porque esto para mí es un prevaricato, es un abuso de autoridad y un hostigamiento a cualquier persona que, poniendo la situación al revés, podría protestar legítimamente contra un orden establecido. Así que realmente los culpables no son ellos, los culpables fueron otros y eso es lo que hay que establecer y dejar claramente establecido. Muchas gracias. Amigos, regresamos con el programa. Esto es Conversando con el Perú, siempre a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. En estos momentos estamos con Wilber Medina. Él es abogado con el cual vamos a conversar sobre esta situación que ha pasado en los últimos días referente a PBO Radio, a la intervención ilegal en el Morro Solar a sus instalaciones. Y Wilber, pues, es voz autorizada para hablar sobre estos temas. Wilber, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo estás, Alberto? Muchas gracias por la invitación y a disposición. A ver, nosotros queríamos, tú siendo además un destacado profesional en el campo del derecho, procesalista, constitucionalista, además has opinado en muchos temas, has defendido a grandes personajes. Estás ahora tú al frente, en la parte constitucional, para decirlo, de la defensa de PBO. Que quisiéramos, ante los amigos que nos están escuchando, tratar de entender, digamos, en un lenguaje más sencillo, qué cosa es lo que ha pasado. Porque mucha gente se pregunta qué sucedió, cómo ha sido. Y como los acontecimientos están pasando a una velocidad de vértigo, hace que a veces no fijemos algunas cosas. Entonces, esa es la idea. Yo quería partir de un principio que quienes hemos estudiado en las escuelas de Derecho se nos explicaba. Una de las garantías de la Administración de Justicia es que cuando una causa está pendiente ante el Poder Judicial, ninguna autoridad puede abocarse a ella, ¿no? Ese es el principio que nosotros hemos estudiado cuando éramos alumnos, cuando estudiábamos en las escuelas de Derecho. Ninguna autoridad puede abocarse a causa pendiente en el Poder Judicial. Eso es una garantía del sistema de administración de justicia. Aquí, hasta donde sabemos, tú nos vas a explicar con detalle, no hay uno, sino hasta dos procesos judiciales que tienen el nombre de contencioso administrativo. O sea, ante el juez se está revisando este conflicto administrativo sobre la licencia, sobre los cuales no hay pronunciamiento. Entonces estamos esperando de que el juez diga sí o no, correcto. Pero sin que eso suceda, hemos tenido esta interrupción donde aparentemente se habría sorprendido a un juez de prevención con el objeto de que haga este allanamiento y deserraje. Ese es más o menos el escenario. Explícanos cómo ha sucedido esto a partir de lo que tú has podido ver en el expediente o conversar con la gente que tiene responsabilidad. Claro que sí, muchas gracias. Mire, se me convocó, producido a las 8 de la mañana del día martes, me parece que ocurrió estos hechos. Se me convocó a las 3 de la tarde para reunirme con Filibater. Correcto. Con las personas involucradas, que son los interesados, el titular de la licencia, que es el señor Ricardo Bermo Ballarino. Nos reunimos, me explicaron de qué se trataba, qué es lo que había ocurrido, por los medios nos habíamos enterado todo. Obviamente, como demócrata te preocupas que cierre un medio de comunicación. Nos reunimos
se me explicó la historia completa y los hechos ocurridos. A ver. Sobre esa base se tomó las siguientes acciones, pero para que el público entienda, creo que hay que, porque están hablando por ahí en redes que hay una, que finalmente 91, la frecuencia 91.9 es una radio pirata. A ver, eso explícanos bien. Eso es, la gente lo entiende así. ¿Desde cuándo tiene licencia Correcto. Radio Tigre? Por Ahora, ejemplo, empieza por el comienzo. Por ese lado vamos a empezar los antecedentes y luego los hechos ocurridos. Está. ¿Qué pasó con Radio Tigre? Radio Tigre es titular de una licencia, de una autorización para generar radio, para utilizar el conforme radio espectro, conforme a ley, desde el año 1983. Mira tú, ¿cuánto tiempo ha pasado ya? ¿Qué dice la norma? A ver. El Estado te da la licencia para que operes una determinada frecuencia, en este caso la 91.9. Perfecto. Y la norma dice que cada 10 años, siempre y cuando uno cumpla con sus obligaciones del CAN o todos los derechos que hay que pagar, automáticamente se hace la renovación. Entonces estamos hablando de una primera contrato 83, 93, 93, renovación 2003, 2003, 2013. Ajá. Todo hasta ahí, hasta el 2013. Hasta ahí normal. Hasta el 2013, normal. ¿Qué ocurre en el 2013? Por un tema muy largo de discutir, que está en discusión judicial, no firman, tanto el MTC como Tigre, no firman el contrato, el papelito de la renovación. Pero ahí ocurre una cosa singular y extraña. Si bien no firman, pero le siguió cobrando el MTC los derechos a Radio Tigre. Le ha cobrado lo que quedaba el 2013, todo el 2014, 15, 16, 17, 18, 19. O sea, no le quita la no frecuencia. le quita la frecuencia, pero se comportan en los hechos como que si hay se una lo hubiera dado. renovación tácita. Así es. Fáctica. Ahí está. Mejor tácita. Tácita es el lenguaje Ese de tácita. fáctico. Suena mal. Tácito no se dice, Sí, pero sí, se sí, supone. sí, Claro, sí, pero sí. se hace. Claro, o sea, es como la renovación de los contratos de alquiler que establece es. la ley. Claro, claro. Ya, una renovación tácita. pues, claro. En los hechos, porque tú usas y me pagas. Porque estás en posesión, pero me estás pagando. Así es. Pero una cosa adicional. Acá, mira, está la singularidad. En ese devenir de los pagos, para pagar no es que va al Banco de la Nación y hace el pago, no. Ya no deposita como uno depositaba antes. Tienes que mandar una comunicación y el ministerio te habilita un código. Con ese código recién tú haces el pago. O sea, el ministerio le autorizaba que utilice la frecuencia con cargo a que haga el pago. Claro. Correcto. Incluso hubo un retraso el 2017 y le hacen un cronograma. Le refinancian, por decir, como el público sabe, refinancia la deuda, perfecto, Claro. le hacen cronograma y sigue pagando. Y la deuda atrasada va amortizando. Claro. Ok. Todo eso muy bien. Hasta que el 2018, finales, le dice el ministerio, ¿sabes qué? Expide una resolución y le dice, Radio Tigre, voy a declarar que tú no has renovado el contrato del 2013. ¿Qué? Le dice. Te lo voy a declarar que no has renovado y por lo tanto no renovado declaro tu contrato. Y contra esa resolución se agota la instancia administrativa de los recursos, las reconciliaciones, y como no se soluciona, se va al primer contencioso. Te das cuenta que ahí hay un contencioso potente para Radio Tigre. Porque el argumento de Radio Tigre es que yo me estoy comportando como con consentimiento de la administración. Así es. Del Ministerio de Transporte. Así es. Eso en cualquier sede con sentido común vas a tener que darle la razón. Entonces tendría que haberse dado una renovación tácita 2013 hasta el 2023. Claro, y entonces a partir de ahí es otra cosa. A partir de ahí es otra cosa. Ok. Entonces, ese es el primer contencioso que todavía está pendiente de sentencia. Luego, el 2019, el ministerio dice, bueno, como quiera que hay una resolución que se te ha declarado no renovado, con fecha retroactiva, una cosa rarísima retroactiva, pero me ha recibido dinero, claro. Por lo menos devuélveme la plata. Claro. Bueno, le dice, como ya no está renovado, mediante resolución tal, ahora declaro extinguida la autorización.
contra esa otra resolución que declara extinguida sobre la base de la primera. Pregunto, ¿cómo puede declarar extinguida si está pendiente de resolución judicial la negativa de renovar? Ahí están los vicios de lo que tú muy bien has planteado esta garantía del sistema de remisión de justicia, que ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes en el pueblo. Claro, tenía que esperar que la primera se resuelva de la no renovación. Así es. Ahí está. Entonces, eso es lo correcto. Primer contencioso cuestionado con bastantes argumentos potentes para que gane Tigre. Segundo, lo mismo bajo el argumento que estamos esbozando en este momento y que se ha ofrecido en sede administrativa y judicial. Luego el 2020, ya 22, el 2021, casi noviembre, agarra, y para seguir la secuencia voy a hacer, en abril del 2021, el MTC denuncia a Radio Tigre, son los hechos todavía, primer hecho, segundo, tercer hecho, denuncia a Radio Tigre aduciendo de que está hurtando la señal, que está utilizando la frecuencia, la está hurtando, eso es delito. Investigan, la fiscalía le abre un proceso de investigación, las declaraciones, todo. En noviembre del 2021, la fiscalía, luego de hacer una investigación sobre si Radio Tigre, a través de PBO, que ve los contenidos, está hurtando la señal, concluye, declara no ha lugar a formalizar investigación ni a continuar la misma, y dispone el archivo en noviembre del 2021, hace poco, de 2 meses y pico, casi 3 meses. Contra esa disposición fiscal, ¿qué hace el MTC? No hace nada, la deja consentir. Queda consentida entonces. Queda consentida, es una cosa decidida. Inatacable. Cosa decidida, efectivamente. Sin embargo, 3 meses después, o 2 meses y pico, le sacan una resolución y le dice, bueno, como le han dicho que no ha renovado el contrato, como le hemos extinguido, vamos a sacar otra resolución para iniciarle un proceso sancionador, para aplicarle la multa y para clausurar. Por eso es que van con esa resolución que la ley de telecomunicaciones permite, que se vaya con esa resolución, se van al juez. Eso establece, el juez no es que se va a convertir en un proceso penal, no, sino vas por esa resolución para hacerla el allanamiento. Correcto. Le piden autorización al juez. Pero ahí viene el otro problema. Ya he contado los antecedentes, ahora vamos al tema de lo que ha ocurrido y cómo se materializa. Pero todo esto estaba, nada de eso que tú has dicho ha podido ejecutarse sanamente, porque el Poder Judicial, que toma conocimiento de la no renovación, claro, en ese momento está decidiendo. Así eso es. No ha sido finalmente absuelto, no, ha quedado pendiente. Todo está pendiente. Así es. Ahora, le cuentan al juez solamente lo que el MTC quiere que escuche el juez. Le dice, acá tenemos unas fotografías, acá tenemos unas resoluciones que están utilizando Radio Tigre. Con esta resolución se le ha suspendido no está renovado, se le ha extinguido, y además está utilizando, y acá está, mire, la señal PBO la está utilizando la frecuencia. Ah, ya, suficiente. Vamos. El juez dice, el argumento principal para el juez es, no se le ha renovado, se le ha extinguido, y adicionalmente la ley me autoriza, y por lo tanto dispongo el deserraje. Eso es lo que ha ocurrido. Ajá. Eso es lo que ha ocurrido en buen cristiano. Y el juez dice, y además ese hecho constituiría delito de hurto. Ese hecho que me trae el fiscal y me cuenta constituirá delito de hurto. Por lo tanto, ordena el deserraje. Al juez le han contado la película incompleta. No sé qué tal. No ha revisado bien el expediente, los procesos que tenía. Ahora, lo que pasa es que el juez es un señor que está en su despacho y él recibe un documento, y ahí tiene que tener la buena fe el funcionario del MTC de contarle. Estamos hablando de un funcionario, público, que tiene que su actuación es conforme a ley, bajo responsabilidad. No hablamos de un privado cualquiera. Y esa responsabilidad no es cualquiera, es penal. Claro. Porque el 416 del Código Penal dice el fraude procesal.
quien utilizando información falsa induce en error para obtener una decisión a su favor, comete el delito de fraude procesal, que tiene una pena hasta de 4 años de pena privativa. De modo que no estamos en una cosa menor. Entonces, producido el tema, y el juez le dice, esto es lo que lo haga la Fiscalía de Chorrillos. Entonces, y van, hacen la diligencia, no se nos notifica después de ella, no se nos llama por teléfono lo que van a hacer. Oiga, se va a clausurar un medio de comunicación. Claro, no es cualquier guarique. A raíz del caso de la radio La Voz de Bagua, el 2009, la relatoría de la Comisión Interamericana se pronunció y dijo que exhortó al Estado peruano en efecto a que tenga mayor cuidado y sea escrupuloso cuando se trata de cerrar, cancelar, porque se trata de un derecho fundamental que es el pilar o la piedra angular de la democracia, la libertad de expresión. O sea, no estamos ante cualquier establecimiento. Así es, no es una bodega. Es un establecimiento que genera opinión pública y que permite el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. Sobre todo PBO Radio. Y PBO Radio que a la suma, pues todos sabemos que es oposición del gobierno, ¿no? Claro. Y entonces esos son los hechos. ¿Qué cosa se ha preparado? Se ha preparado un reexamen, un recurso que en materia penal procesal se llama reexamen. Le hemos dicho al juez, señor juez, usted ha dictado una medida limitativa de derecho, como es una incautación de los equipos, perfecto. A usted le han contado mal la historia. Claro. Yo la voy a contar bien. Usted al momento de dar una decisión ha examinado el caso. Pero como le han contado el 10% de la película, ahora yo le voy a contar completa y además no solamente contar, sino acreditar con documentos oficiales suscritos por la misma MTC, donde usted va a comprobar que le han mentido. A usted ha sido sorprendido. Y lo que tiene, exactamente, ha sido inducido de error. Y usted lo que tiene que hacer es, reexaminando su decisión, dejar sin efecto y su medida de allanamiento e incautación, bueno, la incautación, porque el allanamiento ya se produjo, y ordenar que en el día el MTC devuelva los equipos que finalmente se tiene que entregar y poner en el mismo lugar, en el estado que lo encontraron, y ellos mismos tendrán que hacer que la señal nuevamente se comience a operar. Eso es lo que ha ocurrido, Ángel Delgado y Alberto Valle. Claro. Qué terrible, ¿ah? Ahora, pregunto yo, está bien, esa es la medida procesal que ustedes han visto. Pregunto, ¿ahí hay responsabilidad penal? Porque mira, desde el año 2018, ¿no? En la cual la negativa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a renovar la licencia fue... 19. El año 19, fue impugnada en sede judicial en el proceso contencioso administrativo. Ahí se configura, como entienden los amigos, el tema de la licencia está a expensas de lo que diga el juez, a favor o en contra. La administración no puede actuar por la liebre hasta que ese incidente, ese tema se resuelva. Y todo lo que ha venido después es la violación grosera a eso, violación tras violación. Así es. Pero resulta realmente espeluznante. Por eso creo que la reacción, fíjese, tan grave ha sido esto que la reacción ha sido de toda la persona vinculadas y los demócratas, incluso adversarios, competencia del señor Filibuster y de PBO. Claro. ¿no? Entonces, ha habido una buena solidaridad que yo saludo y les quiero contar algo más. El día de ayer el defensor del pueblo se comunicó conmigo. Había leído yo el comunicado, muy bueno. Ya. Le escribí, le agradecí la solidaridad y además luego me devolvió la llamada y me dijo que que por favor le suministrara toda la información de la narrativa que le había hecho porque consideraba grosero, porque como tú dices, la palabra es grosero. Violación tras violación. Y van adicionalmente a la información que nosotros le vamos a suministrar, también van a pedir al MTC para que ellos, con ambas informaciones,
saquen un pronunciamiento mayor y más contundente, ya con conocimiento propio de la causa. Ahora mira, ¿se ha pensado en hacer alguna acción de garantía constitucional, un amparo, por ejemplo? No. O sea, expedito tendríamos el amparo, inmediatamente se resuelva la medida idónea frente a una medida de allanamiento que la consideras ilegal. Sí. Es el reexamen. Correcto, ya. O sea, estamos partiendo del supuesto válido de que el juez ha sido sorprendido. Nosotros estamos convencidos que el juez nos va a dar la razón por dos cosas medulares. Nunca le contaron que las decisiones de la no renovación y la extinción estaban judicializadas. ¿Por qué no le contaron? Porque además el juez no le contaron eso, ni tampoco le contaron que había el archivo del hurto. Ajá. Tampoco le contaron. Y no le han contado tanto, es así que el juez habla respecto a las competencias y facultades que tiene el MTC, dice, de acuerdo a la ley ellos pueden hacer esto. Sí pueden. Claro. E invoca una sentencia del Tribunal Constitucional de una radio, La Voz de los Andes, pero que es exactamente, no es igual al de nosotros, porque ahí era que La Voz de los Andes todavía no había agotado ni la vía administrativa en el ministerio, en el MTC, ni había cuestionado en sede judicial las decisiones del MTC. Claro. O sea, no tenía nada que ver, y lo que ha dicho el tribunal es, bueno, señor, usted no tiene la razón, usted tiene que agotar la vía administrativa para que vengan acciones de amparo, y además, lo que usted está cuestionando, en todo caso, espere que termine el procedimiento administrativo, y si usted no está a gusto, hará pues las impugnaciones que correspondan. O sea, no tiene, o sea, la sentencia que cita el juez, tan mal informado ha estado, que nos ha comparado con ese hecho de esta radio. ¿Qué cosa ha dicho el juez y qué ha dicho el Poder Judicial? Ahí viene otra cuestión que llama la atención. A ver, claro, eso es otra cosa. Todo el Perú se ha enterado de este hecho y a nivel internacional también ha habido reacciones, pero yo he llamado la atención el mismo día en la noche en el programa de Computers, ¿no?, a la presidenta del Poder Judicial, porque esto ha sido bien extraño, nadie se ha identificado como corresponde, ha sido una diligencia extraña. Clandestina. Parecía que como que en la madrugada hubieran ido a un lugar sigilosamente a entrar, subrepticiamente, ¿no? Es increíble. Y le he pedido a la presidenta, a Elvia Barrios del Poder Judicial, que por lo menos indague y haga un pronunciamiento del Poder Judicial. Y lo propio, ¿quién? La fiscal de la Nación, porque la medida lo ordena el juez Tony Solano, pero no lo ejecuta, encarga que le ejecute la fiscal la de Chorrillos. Y estuvo presente, ya no se sabe tampoco. No se sabe porque no han dejado ni notificaciones. Lo único que tenemos es una notificación que en los medios de comunicación se ha filtrado, pero la comunicación dirigida al MTC, perdón, la notificación al MTC, perdón. Ajá. Y ahí hemos obtenido el contenido, hemos leído el contenido de la resolución del mandato de allanamiento e incautación, la analizamos y nos hemos apersonado de oficio, dándonos por notificado, y le hemos dicho, señor, a usted le han contado un hecho, sobre ese hecho usted ha tomado una decisión, consideramos que esos hechos son erróneos. ¿Y la doctora Barrios qué cosa ha dicho al respecto? No ha dicho nada. No te ha contestado. No me ha llamado por teléfono, ella tiene mi teléfono, por otros temas siempre hemos ella no meritúa el impacto gravísimo de atentar contra la libertad, que es un hecho mundial. Así es. Donde el Poder Judicial que ella dirige está implicado, quizás sin conocimiento, pero ella, digo, la más interesada y la otra personalidad interesada es la fiscal de la Nación, porque su fiscal provincial ha ejecutado la medida. Claro. Por lo menos debieron sacar un tuit y a decir, que le pregunte y diga, bueno, si le ha convencido que todo está bien, hubiera sacado un tuit y hubiera dicho, ¿sabe qué, señores? La diligencia se ha hecho respetando los derechos. Claro. No lo han dicho, ¿sabe por qué cree que no lo han dicho? Porque como la reacción ha sido, como la explicación ha sido también coherente, como se ha explicado que ha sido subrepticia, clandestinamente y todos estos vicios extraños, mejor han preferido guardar silencio. Pero eso no puede ser. Es más o menos como lo que dijo el señor, el ministro Franklin, ¿no? Cuando le preguntan sobre este tema y él dice que no ha visto. Yo entiendo que tú eres el abogado y tienes que actuar con prudencia, pero yo sí puedo decir que ese es cada minuto que pasa es una situación cómplice del Poder Judicial y el Ministerio Público. Mira, este acto que comete el gobierno a través del Ministerio y el área de comunicaciones, pero por supuesto, que se van a ir presos al final todos ellos, y el ministro, porque es responsable político de todos ellos. Ni una palabra, ni un tuit. Se ha instrumentalizado a través de los mecanismos jurisdiccionales.
Poder Judicial, Ministerio Público. Poder Judicial, Ministerio Público para los adversarios políticos. Ahora se está utilizando al MTC para cuestionar y silenciar las voces de las personas o de las audiencias opositoras. ¿Y el juez de la causa, el juez ¿te ha recibido? Yo he ido el día de ayer, se presentó el recurso el día jueves, a mediodía. Fui, llamé, pedí una cita, no hay, el juez te escucha, ese sistema que sería un momento conversar en alguna otra audiencia. A ver, eso es horrible. No funciona, no hay contacto, no se puede, no hay un correo, no hay nada, hay un aplicativo que dice que el juez te escucha, pero en la práctica no te escucha porque no funciona. Tuve que llamar a la presidencia de la Corte de Lima Sur. Qué horror, ¿eh? Me atendió una señorita, me dijo que me iba a llamar un administrador para coordinar la cita con el juez, ya sea, le dije, presencial, virtual, lo que sea. Como no me llamaban, y como este es urgente, el día de ayer yo me he ido a Chorrillos, he ido a la sede judicial, he hablado con un señor Saldaña, me parece, Salinas, y me ha dicho, doctor, no se preocupe, el juez está ahorita con una prisión preventiva. Terminando eso, yo lo voy a llamar para ver a qué hora viene usted para que lo atienda. He estado esperando todo el día, hasta el día de hoy no me ha llamado. El día lunes estaré a las 8 de la mañana en la presidencia de Lima Sur para que se tome medidas. Como decía un programa extraño, muy extraño. Realmente, mira, lo que ha hecho el gobierno a través del ministerio es deplorable y está más o menos en la filosofía de su posición política propia de gobiernos similares en América Latina, con calma. Pero que el Poder Judicial y el Ministerio Público, los dos, actúen de cómplices, de pantalla, de herramienta de esta afectación, un derecho fundamental, estaríamos en una gravísima. Total. Yo creo que está aquí de por medio el prestigio, el honor de estas dos instancias. Se va a presentar, si actúan de esa manera es fatal. ¿Se va a presentar alguna interposición o algún recurso por daños y perjuicios? Sí, claro. PBO? Lo importante ahora mismo es dejar sin efecto que nos devuelvan los equipos. Ajá. Eso es lo inmediato. Conseguido ese primer objetivo, vamos a ir por contra los funcionarios que han tenido responsabilidades para que asuman ellas y tengan que, ya sean penales, tendrán que hacerlo, ya sea de manera civil, también tendrían que hacerlo. Todas las responsabilidades, y no solamente de los funcionarios del MTC, también de los jueces y los fiscales que han actuado. Si cualquier otro fuera un juez que ha sido sorprendido, yo no podría dormir luego de enterarme del escándalo en el cual mi nombre, sin culpa, porque me sorprendieron, y yo estaría ya al día siguiente levantando la medida, corrigiendo las cosas y dando una explicación. Mil disculpas, fui sorprendido, claro. Y ahí entonces, pero me sorprende que haya pasado ya más de 48 horas. Lo que debe ser el juez es no solamente declarar fundada el reexamen que hemos pedido, dejar sin efecto, sino él mismo oficiar y denunciar al funcionario que lo ha sorprendido. Pero claro, ahí hay la comisión de un delito, claro. Así es. Y no sé, ya estamos el fin de semana. Claro. Es prevaricador, pero además que no responda, reaccione, no sé, bueno, ahora con estos temas raros de la comunicación remota tocar el tema del sistema judicial en tiempos de COVID, que sería un largo de explicar, pero de verdad que me preocupa a mí como abogado de tribunales, abogado litigante. Veo que el sistema pero eso no avanza. Eso es garantía de nosotros, los administrados, los justiciables. Oye, Wilber, y un fallo tan superficial, tan poco estudiado y analizado, ¿no? Contra PBO Radio. Contra PBO Radio, que ve los contenidos. O sea, el señor juez Tony Solano, él debió calcular. A ver, un juez, me decía Carlos Parodi Remón, no solamente debe estar en sus cuatro paredes, su Biblia, la Constitución, su crucifijo y resolver con el expediente, sino que adicionalmente tiene que ver el impacto que va a generar mi decisión. Claro. Entonces, es lo que dice la Corte Interamericana, la Comisión, porque no llegó a la Corte el caso de Bagua. De decir, oye, de acuerdo al artículo 13 de la Convención, lo que pasa es que muchos jueces, ese es el gran problema del Perú, resuelven las cosas sobre la base de la ley. La ley dice que esto, un momentito. De los papeles que le presentan, no ve más allá del despacho. La Constitución, los derechos que garantiza la Constitución, que ninguna autoridad, por ejemplo, si él veía desde la Constitución, hubiera dicho, oye, acá no hay nada. El espíritu de la ley. Claro, pero es que cuando le contaron la historia, y además se hace escuchando una sola parte, porque como es una medida limitativa, se dice que solamente se escucha a quien lo solicita, en este caso lo solicitó porque así dice la ley de telecomunicaciones, pero no era el caso.
Claro. Ahora, perfecto, ocurra esto, tú dices, previamente, señor, dígame una cosa, acá hay 2 resoluciones que usted dice que se ha cancelado. Pregunta, un previo, yo juez, responsable. Claro. ¿Han quedado consentidas estas decisiones? Tráigame la sentencia. Tráigame la decisión que ha quedado consentida. Claro. No, señor, están judicializadas. Señor, esto no procede. Se acabó. Oye, este juez no ha podido avisorar, Wilber, el tamaño del daño que ocasiona la libertad de expresión a la radio, a PBO. Es un juez que no conoce, no lee noticias, no lee periódicos. No visualiza nada. No visualiza. Yo creo que todo se ha tocado esto el miércoles a la noche, jueves a la noche. Sí. Ayer no me ha atendido. ¿Está? Hoy estará en su fin de semana. El lunes estaré. Y peor, él está haciendo que su nombre se siga tocando y manoseando. Puede adquirir responsabilidad. Él debería ahorita, cuanto antes, el más interesado que nadie, matar el entuerto y pedir disculpas. No, y responsabilidad quien lo ha sorprendido. Así es. Oficiar a fiscalía. Claro. Porque Yo veo aquí presión política. No, no. Esto Lo ha no presionado por un Ya tema de oposición democrática. No, pero está bien, yo estoy de acuerdo en eso, pero mira la forma. A mí como abogado, como jurista, como persona que nos hemos formado en estas cosas, me siento asqueado por las formas. O sea, esta ya es una preocupación de nosotros los abogados, ¿no? O sea, yo sé el tema político, la libertad, pero hablo de los mecanismos para hacer la operación. Claro. Con serrucho y con martillo. Oye, y qué fácil cerrar un medio de comunicación. Tan importante que genera, a ver, como decía ayer Philly, ¿no? O sea, la transmisión que se hace en simultáneo con todas las redes y todo es bárbaro. No creo que no hay otro caso similar. Sí, pues. Pero bueno, eso es lo que hay. Le estaré contando que resuelve. Ha quedado corto el tema, pero bueno, muchas gracias, Wilber. No, a ustedes, por haber estado con nosotros, ¿no? Muy agradecido y buenas noches. Amigos, muchas gracias. Esto ha sido Conversando con el Perú a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Muchas gracias por la sintonía. Fuerte abrazo.